tú dándole el conocimiento, Señor, para que seas tú permitiendo que nosotros podamos recibir aquello que nos vas a transmitir. Padre, gracias, gracias, Señor. Derribamos toda distracción, todo aquello que es contrario, Señor, todo aquello que en nuestra mente se opone, todo aquello, Señor, actitud negada, Señor, a recibir, Padre, a entender, bendito Dios, que nuestro servicio es para ti. Que de ti, Señor, esperamos que tú, como la fuente, Padre amado, de toda sabiduría y conocimiento, nos prepara, Padre, para tu servicio, para aquello que, Señor, que nos has dado ese privilegio de poderte servir, esa responsabilidad inmensa, Padre, de podernos preparar con disposición y voluntad genuina, Padre Santo, para agradarte a través de ese servicio, agradarte, Padre amado, a través de servirle a nuestros hermanos, Señor, con excelencia, Padre, porque sabemos de que si hay un proceso, Señor, que se lleva con excelencia, son muchas, Padre amado, las almas que vas a impactar con tu evangelio, Dios de gloria, Señor, entendiendo, Padre, que la necesidad en el mundo es grande, Señor. Es grande que tú buscas hombres y mujeres con voluntad presta, con una voluntad genuina de servirte, porque tú quieres, Padre amado. Tu voluntad, Señor, es que todos procedan, Padre, al arrepentimiento, Dios de gloria, Señor, y que tu evangelio, Padre, quiere extenderse por todos lados, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nos has hecho parte de esa gran comisión, Dios amado, de esa gran comisión, Señor, que hoy expande tu evangelio, Padre de la gloria, y te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos más, capacítanos más, Padre amado. Permítenos, Señor, que nos entreguemos con esa voluntad genuina, aprender más cada día, Señor. Anhelar y desear, Padre, capacitarnos, formarnos, instruirnos, Dios de gloria, Señor, para servirte, Padre Santo, con agrado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos permite podernos capacitar, podernos formar, Señor. Gracias, ponemos todo delante de tu presencia y declaramos que este tiempo es propicio, Padre, para tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos paso al hermano Cristian para que inicie. Dios lo bendiga, hermano Cristian, bien pueda. Amén, maestro Víctor. Muy buenas noches a todos los compañeros de los ministerios extramuros. Un cordial saludo a todos ustedes, coordinadores, servidores principales. Creo que está Visitación, Torrefuerte, Evangelismo, Casas de Bendición. Bueno, qué alegría podernos reunir. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Eduardo Copete, del equipo de coordinación de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Bueno, hoy tenemos un precioso propósito y es precisamente trabajar en los procesos personales, iniciar ese primer contacto con los servidores y a la vez con las personas. Ese primer contacto de proceso personal a través de una entrevista. Importante saber cómo los conceptos básicos, en qué consiste la entrevista, para qué sirve, cómo se organiza. Y es importante empezar de esa forma una relación ya más personal, ya más particular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber el estado, el avance del proceso personal de la persona que Dios ha puesto en nuestras manos. Es muy importante porque simplemente costó la preciosa sangre de Cristo. Cada persona vale la sangre de Cristo. Entonces son importantes para Dios, también deben de ser importantes para todos y cada uno de nosotros. Entonces, compañeros, les doy la bienvenida a todos los que se están terminando de allí de conectar. Qué bendición en este momento. Creo que ya estamos casi todos. Y vamos a iniciar con esa introducción que les acabé de compartir. Y la entrevista y el proceso personal va dirigido a todos los servidores, independientemente del grupo al que pertenezcan dentro del cuerpo de Cristo. El proceso personal es indispensable en todos los servidores y en todos los grupos de servicio. Y ese proceso personal precisamente es buscar un acercamiento más
íntimo, más detallado con el servidor, con el ánimo de ayudarle en su proceso de prácticas espirituales, solamente eso. Y voy a estarles explicando algunas cosas. Claro que sí, esto no es una prédica, no es un sermón, dejar claro eso. Es precisamente una capacitación, un compartir de enseñanza en cuanto al proceso personal de un servidor. Y es lo que deseamos desarrollar en estos minutos que Dios nos ha dado el privilegio. Con la ayuda del Espíritu Santo estaremos resolviendo, si existen algunas preguntas, algunas inquietudes, vamos a tratar de resolverlas en el transcurso de la reunión. Bueno, y vamos a dar inicio. Compañeros, espero que ustedes tengan allí la palabra de Dios a la mano y también un cuaderno de apuntes. Nosotros acostumbramos a tomar apuntes, a veces se nos olvidan las cosas y todo lo que viene de Dios es importante, todo lo que podemos aprender del Señor es importante. Y vamos a ver entonces, iniciar con la cita de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Tomemos tiempo para estar allí en esa cita de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Vamos a llevarlo hasta el 38, Dios mediante, y el versículo 1 del capítulo 10. Vamos a trabajar solamente esos dos, solamente para mostrarle algo, y pasamos a los conceptos generales de la entrevista, en qué consiste, para qué nos sirve y cómo organizarla, y qué ámbitos de grupos vamos a trabajar en esa parte. Discipulado y todo lo que es la formación de servidores, la trabajamos con proceso personal, entrevista, coordinador y servidores. También se puede trabajar en el ámbito de servidores y las personas nuevas que están siendo ubicados de pronto en esas casas de bendición, para ser más puntual. Bueno, comencemos entonces con Mateo, compañeros, capítulo 9, versículo 35. Y en el nombre del Señor Jesús tiene un título: la mies es mucha. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando. Mire esa palabra como con verbo conjugado, de que se está haciendo, enseñando, transmitiendo el conocimiento. Y es muy importante esta palabra enseñando, porque es el método de multiplicación que Dios diseñó. Dios diseñó el que se hicieran discípulos y se capacitaran, y todo ese dispositivo de multiplicación lo encerró a través de la enseñanza. Es decir, a través de la enseñanza, de yo enseñarle a otro, a mi compañero, lo que yo sé, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dado de gracia, yo lo puedo multiplicar en mi compañero de gracia también. Y lo que mi compañero ha sido capacitado, yo también lo puedo aprender. Y nos enriquecemos el uno del otro. En este caso estamos hablando de Jesús, que inició su equipo evangelístico, su equipo de servidores, y mire cómo lo hizo, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, la buena nueva de salvación del reino de los cielos, el evangelio, lo que nos permite el acceso al reino de los cielos. Y ahora sí les empieza a hablar de unos beneficios, sanando toda enfermedad. Aquí empieza el programa de beneficios que se derivan de estar precisamente aprendiendo acerca del reino de los cielos, de estar en el reino de los cielos. Entonces empezaron a aprender de que recibirían unos beneficios, y esos beneficios eran ser sanados no solamente de la muerte espiritual, iba a haber una resurrección espiritual, una conectividad ahora con Dios. Ahora iban a empezar a tener un relacionamiento con Dios, y también iban a ser sanados del alma y sanados del cuerpo. Encierran esos tres beneficios la palabra sanando toda. Está hablando de algo integral. No solamente está hablando de enfermedades del cuerpo, sino que está hablando de resurrección espiritual, de sanidad del alma y de sanidad del cuerpo. Dios siempre trabaja en la integralidad, en todas las cosas. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, y cómo su proceso de santificación progresiva lo desarrolla
en el ser de la persona, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, sanando toda enfermedad y toda dolencia, toda afectación en el pueblo, en su pueblo. Dice 36, y al ver las multitudes, el enfoque del Señor para observar el horizonte, el panorama en el mundo, eran las personas, las multitudes, la cantidad de gente que necesitaban ayuda, que necesitaban ser sanados, que necesitaban de alguna manera que fueran suplidas sus necesidades. Y dice, tuvo compasión. ¿Qué llevó al Señor? ¿Cuál fue el principio impulsor? ¿Qué impulsó al Señor a hacer todo este trabajo, a dejar el cielo, a venir a humillarse, despojarse de su poder inmarcesible, de su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores, para venir a enseñar y a padecer como nosotros, los hombres, las personas? Entonces, el principio impulsor, muy importante, la compasión. ¿Qué llevó al Señor a las calles, a ir a ser discípulos, a ir a enseñar? Principio impulsor, la compasión. Listo, compasión de ellas. Es decir, sentía dolor de verlos como ovejas que no tienen pastor, como verlos sufriendo porque no tenían quien les enseñara, no tenía quien les enseñara el camino de la sanidad, el camino de la salvación, pero Cristo, viendo las necesidades de ellos, vino a suplirlas por compasión, porque sentía misericordia y también sentía el dolor que es estar totalmente apartado de Dios, totalmente desviados por un camino que no se conoce, y empezó a hacer algo. Fue impulsado a algo, claro que sí. Y ese impulso es precisamente el amor. Tratar en lo posible de que todo lo que hagamos glorifique a Dios primero, y segundo, pueda hacerle bien a los demás, el bien a los demás. Ese es el verdadero amor. Entonces, porque nos da una razón, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, no tenían alimento, cuidado, no tenían provisión, no tenían protección, y no había quien los gobernara como su Dios. Entonces dice, da la explicación, entonces dijo a sus discípulos, mire lo que les estaba enseñando a los discípulos, les estaba enseñando a mirar, ¿no? A observar las necesidades de los demás para suplirlas. ¿Qué les estaba enseñando a sus discípulos? Mirar las necesidades de los demás para suplirlas. Mire que ya empezó el proceso personal con la gente, ya empezó un tipo de relación donde él era visionario de lo que le estaba pasando a las personas, y precisamente les enseña eso a los discípulos, a ser verdaderos cuidadores de las personas que iban a empezar a ser instruidas en el camino del evangelio, del reino de los cielos. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Listo. Aquí les enseña a orar para que se multipliquen los obreros, pero él ya lo estaba practicando, ya lo estaba haciendo, que era por medio de la enseñanza. Pero le enseñó a su vez a sus discípulos a siempre orar por esa gran necesidad de obreros, de trabajadores, de gente voluntaria que ayudara a cuidar a las personas, a observarlas de tal forma que ellos pudieran ver las necesidades de ellos y empezar a suplirlas por compasión. Listo. Hasta ahí quería dejarle esta parte concreta de cómo Dios nos enseña a observar muy bien, mucho más allá que entre nosotros, ver hacia afuera las necesidades del pueblo. Listo. Una de las necesidades que ahora como servidores tenemos es empezar a ver las necesidades en los servidores que Dios ha puesto a nuestro cargo, o las personas que Dios ha puesto en nuestro cargo. Por ejemplo, el que trabaja y hace su labor de servicio voluntario en Casa de Bendición, Dios, de alguna u otra manera, el trabajo que hace Torrefuerte, visitación, evangelismo y todo lo que el Señor hace para que a la Casa de Bendición lleguen personas adultas, jóvenes, niños, y lleguen todo tipo de personas. Dios está colocando ahí en esa Casa de Bendición unas personas a las cuales hay que observar, no solo hay que enseñarles,
no solo se beneficiarán del proceso de la casa de bendición y de todos los privilegios que allí se van a desarrollar, sino que también es bendición de los servidores que están allí, del coordinador principal o digámoslo, del anfitrión o del organizador. Observar también las necesidades de esas personas que vienen a la casa de bendición. Y lo mismo el que trabaja en Torrefuerte, el que trabaja en visitación, el que trabaja en evangelismo y cualquier ministerio extramuro, aquí está el principio de observar las necesidades de ellos. ¿Y cómo podemos entonces entrar a trabajar con esas personas? Mire que hay dos ámbitos, el coordinador y los servidores. Los servidores deben de estar dispuestos con humildad a dejarse ayudar, a dejar que el Señor use ese coordinador y nos oriente en todo nuestro proceso personal. Ese es un escenario. Hay otro escenario que también es bíblico y es el de de las personas que son servidoras allí, por ejemplo, en casa de bendición y que van a tener acceso a las personas que Dios ha puesto allí en esa casa de bendición. Mire el trabajo tan hermoso de unidad, de que hay un engranaje del coordinador puesto por Dios como autoridad frente a los coordinadores y de los coordinadores a los servidores y de los servidores a las personas que Dios ha puesto a cargo de esos servidores. Entonces es muy importante que llevemos esa línea de obediencia y de sujeción a la autoridad para que podamos ver la obra de Dios funcionando como cuerpo, funcionando como un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros. Entonces, de esa manera, entonces, es que podemos ver el gran poder de Dios, porque Dios le fascina, le encanta la unidad, que nosotros nos llevemos bien los unos a los otros, que seamos humildes, que estimemos a los demás como superiores. Dios le agrada eso tanto y ahí es donde su poder empieza a manifestarse, empieza a trabajar no solamente en los coordinadores, también en los coordinadores de apoyo, también en los servidores y también en las personas que empiezan a ser añadidas a las diferentes casas y también a la iglesia por ahí derecho. Pero pero muy clave, compañeros, es clave que estemos siempre sujetos, estemos siendo humildes a los procesos personales que se van a empezar a desarrollar. Hasta ahora lo hemos hecho bien y todos son importantes. Obreros a la mies, ustedes son el resultado, ustedes son la respuesta a la oración de la iglesia primitiva, de los primeros que llegaron al servicio, a nuestra congregación y oraron al Señor y dijeron, Señor, envía más obreros a tu mies. Ustedes son esos obreros, ustedes son esa respuesta, ustedes son tan importantes para Dios, son tan importantes para la congregación, pero también son supremamente importantes para la comunidad en la labor social. Son supremamente importantes porque Dios fue quien los puso allí. Entonces necesitamos conservar la unidad ahora que sabemos que somos aceptos en el amado, que somos servidores puestos por Dios y que Dios nos va a usar a todos. Listo. Pero también al ser usados todos, nos va a ayudar a edificarnos unos a otros. Nos va a dotar con diferentes habilidades, capacidades, cualidades, con diferentes vocaciones, no solamente la vocación del servicio en determinado grupo, sino que hay unos que saben mucho de pronto de lo tecnológico, hay otros que saben bastante de la comunicación, hay otros que saben muchísimo. Dios los ha capacitado a cada uno para que cada uno le haga el bien al otro, para que cada uno enriquezca el uno al otro. Lo que yo sé, mis compañeros lo van a aprender y lo que mis compañeros saben, me van a compartir a mí para yo enriquecerme. Siempre hay una relación en todo lo que es el amor y en la capacidad de hacer el bien a los demás. Listo. Entonces, ahora sí vamos a esta diapositiva número 1, que está ahí en sus pantallas. No sé si hasta el momento de lo que hemos compartido, ustedes de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No hemos aterrizado todavía en lo personal, en los casos que ustedes de pronto ya han identificado, que necesitan allí una atención especial. Vamos a hacerlo, pero más adelante.
Entonces, por ahora vamos a enfocarnos en los conceptos básicos para empezar en orden y desde el principio. Listo. Diapositiva número 1 está en sus pantallas y dice recaudo de información, entrevistas, prácticas espirituales, proceso personal. Ese es el título de nuestra reunión y es muy importante que sepamos en qué consiste nuestra reunión y cuál es el objetivo y en qué nos puede beneficiar. Listo. La entrevista es un método de evaluación y seguimiento personal a cada servidor en este caso, pero puede ser también a cada persona en la cual Dios ha puesto en nuestras manos. Listo. La entrevista es algo personal, no es para yo hacerle una entrevista desde aquí para 5 personas, no, la entrevista es el entrevistador y el entrevistado. Es una relación íntima y personal. Dice, es utilizada como método para recaudo de información esencial en cuanto a las prácticas espirituales. ¿En qué tenemos autorización ahora? No en otras cosas, sino en las prácticas espirituales. ¿Cuáles son las prácticas espirituales? Su tiempo de oración, su tiempo de ayuno, su tiempo de lectura bíblica, su tiempo de congregarse. Manejando esas 4 prácticas espirituales esenciales que nos conectan con Dios. Ese es uno de los objetivos del discipulado, que nos conectemos con Dios. Después de que la persona esté conectada con Dios, el proceso personal fluye, avanza, progresa. Entonces, ¿cómo nos conectamos con Dios? Precisamente trabajando en la dimensión del ser, el espíritu, que lo compone precisamente la comunión con Dios, la intimidad con Dios, la convicción, claro que sí, y son componentes esenciales, y la conciencia, pero trabajamos en la intimidad, en la comunión con Dios, en la oración, el ayuno, la lectura bíblica y el congregarse. Importantísimas esas 4 prácticas espirituales sobre las cuales vamos a entrar en la entrevista. Listo. Puede ser esa entrevista presencial, virtual, telefónica, escrita. Puede ser esta entrevista a través de una encuesta, también se da por formularios de registro, también se puede desarrollar. Es decir, que la entrevista es un medio de diálogo íntimo, pero se pueden usar los medios tecnológicos o los medios de comunicación, aún como estamos aquí, pero entre 2 personas, el entrevistador y el entrevistado. Sí, en la sala deben estar solo las 2 personas, por decirlo así. Telefónicamente se puede hacer, virtualmente cuando las personas están en el exterior, y preferiblemente presencialmente. Preferiblemente estemos allí las 2 personas compartiendo un tiempo a solas, un tiempo íntimo, que está rodeada de ¿qué? Empezamos con oración, empezamos a orar por ella cuando estamos en la entrevista, y ahora sí abrimos la entrevista una vez hayamos orado. Listo. Y asimismo, cuando terminemos la entrevista de recaudo de información, vamos a terminar orando por las necesidades de esa persona. La oración eficaz del justo puede mucho, compañeros. Quizá la persona que estamos entrevistando tiene inconvenientes, no se ha conectado con la oración, no ha podido orar, no se ha podido concentrar, se queda dormido leyendo la palabra de Dios. Ya hay cosas por las cuales orar por esa persona. Y como autoridad, como personas que hemos sido puestas por Dios para entrevistar, Dios nos va a respaldar si tenemos fe. Claro que sí es lo que le agrada a Dios. Y si hacemos el trabajo de oración, seguro que Dios nos va a respaldar. Hasta ahora, todos estos años de desarrollar esta labor, hemos visto el respaldo de Dios. Hemos visto cómo el discípulo en formación ha avanzado, se ha conectado. Cuando no se conectaba, ahora tiene ganas. Ahora hay un despertar después de haber orado por él, de los días de seguimiento. Es muy importante toda esta labor para que llame la atención de Dios y Dios active ese espíritu renovado en Cristo en aquella persona, no por obra nuestra, no, sino por nuestra fe de trabajar con la persona, de estar pendiente de él, de cuidarlo, de que se conecte, de cuidarla, que se conecte con Dios a través de las prácticas espirituales únicamente. Y la enseñanza ya la estarán recibiendo en los diferentes servicios, puede ser en la casa de bendición, puede ser en la congregación, etc. Listo. Objetivos de nuestra reunión.
saber qué es una entrevista, para qué sirve y cómo se organiza. Diapositiva número 2. No quiero Una pregunta, entrar a los hermano Cristian. procesos antes. Sí, señor. Hermano Cristian, una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que están sirviendo? Estoy hablando de casas de bendición. ¿Qué pasa con las personas que no oran ni ayunan? Vamos a trabajar en esa parte, mi hermano, porque precisamente la entrevista es para eso. Identificar qué servidores en el momento dejaron de orar, dejaron de ayunar, y obviamente se pueden haber desconectado, seguramente, pero la entrevista es para eso. ¿Me hago entender? Cuando tú compartes con alguien en una entrevista o en un diálogo, en un relacionamiento ya personal y particular, te das cuenta que la persona tiene dificultades. La idea no es entrar a juzgarlo, la idea no es de pronto recriminarle, no, cuidarse de eso, ¿cierto? Porque lo que queremos y el llamado bíblico es ayudar al hermano, ayudar a precisamente a conectarse, pero ¿cómo le ayudamos? Identificando cuando le hacemos de alguna manera una entrevista o del diálogo o del relacionamiento que tenemos con la persona. Entonces le vamos a ayudar precisamente a través de este proceso. Este proceso que vamos a ver de entrevista, precisamente buscando conectividad, de que la persona, hacerle ver lo importante, por ejemplo, de la oración en el servidor y hacerle ver lo importante del ayuno, intimidad con Dios en el servidor, claro. Y en todo cristiano, en toda persona espiritual, se necesitan las prácticas espirituales. ¿Cuánto más para un servidor? Pero vamos a aprender las formas, las maneras, lo adecuado, les vamos a dar como unas técnicas, como para que usted pueda hacerlo de manera correcta, adecuadamente y lo mejor, lo más bíblico posible. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que le puedo decir por ahora, compañero, porque precisamente esto es lo que nos va a servir para identificar los casos especiales. Ese que usted está, lo que usted me está preguntando es si ahí tiene alguna persona, es un caso especial, pero que hay que ayudarle para que ese servidor se conecte, porque es un tesoro. Cuando la persona se conecta en el servicio y con Dios, claro, es un tesoro en la obra del Señor. Listo, es un soldado que está pendiente, que necesita ayuda y que hay que prestarle mucha más atención, como lo hacía Cristo con Pedro o con sus discípulos. Trabajaba procesos personales, recomendaciones, enseñanzas y hacerle ver la necesidad y la seriedad de las cosas. Listo. Si hay alguna pregunta, hermano Cristian, yo no estoy de acuerdo que una persona que no ore y ayune sirva en una casa de bendición. Estoy hablando de casas de bendición, porque eso se llama abandono espiritual. Sí, mi hermano, te comprendo, pero vuelvo y te digo, la idea es ayudarle, ¿sí? Está bien que por su situación sea valorado, porque el procedimiento bíblico es que hay que hacerle un juicio. ¿Y un juicio en qué consiste? Llamarlo y ponerlo a que dé cuentas de su trabajo en el espíritu, de su conectividad, porque lo mejor que hay que hacer es identificar su necesidad y ayudarle a volver a conectarse. Entonces hay que llamarlo aparte, a solas, y hacer un trabajo personal con él. Precisamente este desarrollo de entrevista es para trabajar con esos hermanos que se nos han desconectado, porque la idea no es, como se dice vulgarmente, sentarlo. La idea no es desconectarlo del servicio, no es la idea es ayudarle para que él pueda volver a conectarse. Ya con el coordinador se tomarán medidas que pronto habrá un tiempo que no pueda servir, habrá un tiempo donde él necesite un proceso de sanidad interior. Claro, claro, eso se va a evaluar con la autoridad, y así es que se hace con la autoridad, que la autoridad sepa qué es lo que está pasando con determinado servidor. Pero el enfoque, mi hermano, es siempre ayudarle. El enfoque es ayudarle. El enfoque es darle una mano, porque esos son los que necesitan. ¿Listo? Ahí estamos viendo una necesidad. Usted identifica una necesidad. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando uno permite eso, está contaminando a los demás. Entra el espíritu de pereza, espíritu de desánimo, y ya entonces una persona que entra en abandono espiritual ya no va a entrar con un servicio fluyente, con un servicio que fluya, que el Espíritu de Dios fluya en esa persona. Ya entra a servir no por amor a las almas, no por amor a la obra, sino
porque le conviene, únicamente por cumplir, no porque tiene un amor a la obra, no porque tiene un amor a las almas, sino únicamente va a cumplir un servicio. Y entonces comienzan a llegar a la hora precisa, que es el servicio. Entonces el resto de hermanos llegan a la misma hora, ¿qué? Entonces entran a contaminar al resto de hermanos, al resto de servidores. ¿Por qué? Porque como no pasa nada, nadie dice nada, y ahí está la dificultad. Incluso llegan a contaminar los hermanos que entran nuevos a una casa de bendición. Ya, listo, mi hermano. Pues ese es un tema que usted va a tratar con su autoridad. Pero yo le digo algo. Mi hermano Cristian, ¿puedo participar? Buenas, mi hermano habla. Tengo un momento. Sí, sí. Es un tema muy polémico que nos abre debates y esa no es la idea de la reunión. Todos hemos tenido momentos difíciles. Uno también a veces está de alguna manera bajo espiritual y necesita ánimo, necesita ayuda. Vamos a aprender a identificar eso. Ya lo de la contaminación y lo demás, vamos a ponerlo en conocimiento de la autoridad. Les pido ese gran favor en la reunión. Les pido ese gran favor. Vamos a tratar un tema de entrevista. Vamos a hacer un trabajo en los servidores y en las personas, no solo de Casa de Bendición, sino de los servidores en general, de proceso personal. No necesito quejas, compañeros. No voy a recibir que usted tenga unas cuestiones por tratar con su coordinador para poner un caso especial y usted las exponga aquí. No, le estoy diciendo preguntas acerca del tema, acerca de la entrevista. No voy a aceptar que otros hermanos participen, que entonces ya el hermano nos hizo una pregunta, pero hay otro que quiere responder, aclararle. No, mis hermanos, porque se nos dilata la reunión y no es para eso, no es para eso. Vamos a mirar puntualmente el tema de la entrevista. Entonces nos vamos a enfocar en lo que está aquí y ya los temas los tratamos con la autoridad o en las reuniones que ustedes tienen de ministerio, de los diferentes grupos. Tienen días especiales para hacer sus reuniones. Ahí van a poner en conocimiento todos los detalles de lo que pasa con los servidores, de lo que pasa con determinados casos especiales. Ese es el momento propicio, pero este no lo es. Este no lo es. Listo. Y además yo soy una persona ajena al ministerio de ustedes en cuanto a esa parte. No voy a tocar eso porque no me corresponde. Acá vamos a trabajar la entrevista y el proceso personal que vamos a empezar a tener conectividad con las personas. Hasta allí. ¿Listos, compañeros? Entonces seguimos adelante. Sé que hay dos personas que me levantaron la mano, pero si es referente a la entrevista y al proceso personal, pueden participar. De lo contrario, abstengámonos de realizar cualquier otra réplica o cualquier otra cosa que se haya levantado. No vamos a propagar eso, no vamos a propagar eso y tratemos de no hacerlo en los grupos ministeriales. Vamos a manejarlo en orden y decentemente. Listo. Diapositiva número 2. Y es importante que usted conozca la visión y la misión de la congregación donde está usted y en la congregación donde estoy yo, donde estamos todos sirviendo. ¿Cuál es esa visión? En toda empresa del mundo, empresas diferentes, multinacionales, es indispensable que haya una visión y una misión en toda organización, independientemente de lo secular o independientemente de lo que sea religioso o eclesial como nosotros. Entonces hay una visión en el centro misionero y esa visión es evangelizar toda la nación, la República de Colombia, con fundamento en la palabra de Dios como fuente de inspiración divina, hasta ver las vidas rendidas a los pies del Señor Jesucristo. Esa es la visión como el horizonte de nuestra misión Centro Misionero Bethesda, en este caso la Floresta de Cali, pero esa es la visión de la misión como tal a nivel general. ¿Listo? Y hay una misión, dice ahí en la pantalla, diapositiva número 2, obedecer el mandamiento divino de la Gran Comisión, claro, Mateo 28, y la instrucción específica para la Iglesia Centro Misionero Bethesda de ganar millones de almas para el reino de Dios, generando transformaciones. Vea lo que se trabaja, generando transformación. La palabra de Dios nos transforma el alma. Que redunde
en el beneficio personal, familiar y social, con proyección nacional e internacional. Listo. Propósito. El propósito de la enseñanza, del discipulado, de trabajar con personas, haciendo discípulos, bautizándolos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la enseñanza. Ahí está, enseñándoles, verso 28, capítulo 28, verso 19 y 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y he aquí, Dios estará con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces, muy importante la gran comisión y los dos propósitos que manejamos en la enseñanza bíblica en el Centro Misionero Bethesda. Quiero compartírsela para que usted la conozca, tanto la visión, la misión y los dos propósitos del discipulado y de la enseñanza bíblica. Y es, primero, enseñar los principios bíblicos del reino de los cielos para generar identidad y el carácter de Cristo en las personas, mediante la unción de convencimiento, convicciones que desatan un testimonio ejemplar de cada miembro del equipo, donde se manifiesta Jesucristo y su justificación, claro, declaratoria de inocencia por la obra de Cristo en la cruz, su santificación por la obra consumada por Cristo en la cruz y su consagración por la obra consumada en la cruz, donde se destruyó el hombre de pecado y en la resurrección hay una nueva naturaleza divina y la manifestación en la vida de todo creyente de esa nueva naturaleza divina. Todo eso a través de la enseñanza de los principios del reino de los cielos y su cultura. Segundo propósito, formar para enviar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Formar para enviar. Todo comienza desde extramuros hasta que llegue hasta discipulado en la congregación, se gradúen, los formamos, todos contribuimos en esa obra, somos instrumentos de Dios en sus manos y formamos para enviar. ¿Para enviar a qué? Al servicio ministerial. Ir y hacer discípulos. La multiplicación a través de los grupos familiares o casas de bendición. Listo. No podemos dejar de aprender. Podemos ser coordinadores, podemos ser principales, podemos ser personas a cargo de casas o a cargo de ministerio, visitación, Torrefuerte. No podemos dejar de aprender. No debemos dejar de aprender porque más responsabilidad tenemos. Claro que sí. Tercera diapositiva, entonces la entrevista. No es, lo que no es una entrevista, no es consejería, consejería es consejería, y allá se hace otro tipo de entrevista, ya más personal, más íntima en cuanto a la problemática de la persona y con tal de darle solución bíblica. En este caso no es consejería, pero es parte inicial de la intervención de consejería, es decir, sirve como datos esenciales para que un consejero o consejera empiece a trabajar con la persona. No es un interrogatorio para generar chismes, quejas, reclamos, no es un interrogatorio para eso. La entrevista goza de confidencialidad, es decir, que solo la sabe el entrevistador y el entrevistado. Lo que se debe tener en cuenta el entrevistador, porque lo componen dos partes la entrevista, el entrevistador y el entrevistado. Listo, no es para demostrar superioridad del entrevistador al entrevistado, no es para demostrar superioridad, no es para controvertir sobre asuntos, tampoco es para controvertir sobre asuntos, no es recaudar información para hacer comparaciones con otros entrevistados, es decir, yo no puedo entrevistar a un servidor y después entrevisto a otro y a ese otro que no está haciendo bien las cosas, entonces lo comparo con otro para hacerle ver que es que hay otros que sí están haciéndolo bien, que están, mejor dicho, una berraquera. No puedo hacer eso, no debo de hacerlo. Se requiere tener la visión, es decir, el horizonte, la visión de Dios, de misericordia, de paciencia. Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así también debemos de perdonar nosotros. Entonces, la enseñanza es confrontativa, pero a la vez también es formativa. ¿Y cómo podemos formar a alguien si no es a través de la enseñanza? Es edificándolo, dándole ánimo y estimulándolo al cambio a través de la enseñanza bíblica. Pero es muy importante edificar. Es muy importante que antes de yo hacer un juicio, yo primero le enseño. Yo primero le llamo y le explico y le muestro por la palabra la necesidad de mejorar, la necesidad del perfeccionamiento, el cambio y la transformación.
Si no lo he hecho, no lo puedo edificar, lo voy a estar juzgando. Entonces, para poder que no incurra en juzgamiento, yo primero voy a edificar al servidor o a la persona o al coordinador. Debo de edificar primero, mostrando por la palabra las razones de importancia de mejorar en los aspectos que vamos a tratar en la entrevista. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es una entrevista, compañeros? Es una conversación para obtener información de un tema, de una persona acerca de su vida espiritual, en este caso, mediante una serie de preguntas. ¿Cómo se hace? A través de unas preguntas y unas respuestas. La persona que hace las preguntas se llama el entrevistador y la persona que responde las preguntas es el entrevistado. Ahí pueden ver en pantalla, en la diapositiva número 3, donde hay dos personas, un hombre y una mujer, puede ser varón y varón, o mujer y mujer, y siempre es entre dos personas solamente la entrevista, entrevistador y entrevistado. Listo. Diapositiva número 4, ¿para qué sirve? ¿Eso para qué nos beneficia a nosotros? El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y respuestas, así es que se desarrolla. Es importante elegir bien preguntas para que la entrevista sea buena. Las preguntas deben de ser interesantes para él, para el público, y adecuadas para el entrevistado, y el entrevistado pueda también transmitir su experiencia, en este caso, en lo que tiene que ver exclusivamente en las prácticas espirituales. Y la entrevista está conformada por preguntas abiertas y por preguntas cerradas. Las preguntas abiertas es donde yo puedo explicar, donde me consultan algo, explíqueme cómo hace usted la oración. Entonces, la persona le va a decir, pues yo la oración la hago 3 veces al día, en cada uno de esos momentos, pues yo le confieso al Señor primero mis pecados, es un ejemplo, después leo la palabra y después le hablo al Señor de esa palabra, después le salto, le adoro, le canto, etc. Pero es la pregunta abierta es donde la persona me puede explicar algo abiertamente, algo voluntariamente, lo que tiene para decir. La pregunta cerrada es cuando yo le pregunto algo sobre, ¿usted ora? ¿Sí o no? Es decir, esa es la pregunta cerrada, donde yo no le dejo otra opción, sino el sí y el no. Esa es la pregunta cerrada. Entonces, esa casi no me da información, esa casi no me ayuda para ayudarle a otro. Entonces, no le voy a preguntar, no le voy a hacer preguntas, no le voy a realizar preguntas cerradas. Le voy a hacer preguntas más bien abiertas, donde yo pueda conocer la forma en que hace las cosas. Porque hay gente de pronto que de pronto sí ayuna, pero lo hace mal. Me he encontrado con personas que dicen, sí, yo sí ayuno. Me responden a través de una pregunta cerrada. Me dice, sí, sí ayuno. Después le hago otra pregunta abierta. ¿Cómo hace el ayuno? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué propósito? Y resulta que cuando me cuenta que la persona deja de comer, pero no ora, pero no lee la palabra, pero no pasa tiempo con Dios, simplemente dejó de comer. Entonces ahí es donde uno entra a edificar, ¿cierto? A mostrarle por la palabra el propósito del ayuno, Isaías 58:4, y le explico, y también la necesidad de durante ese ayuno de alguna manera yo puedo cambiar la comida por la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y le puedo decir, vean, este tiempo aproveche para orar, si usted puede ir a la congregación y exaltar, alabar, escuchar palabra, mucho mejor, y empiezo como a edificarlo de esa manera, pero mostrándole en la palabra la necesidad de orar y de ayunar dentro de su vida espiritual. Entonces son cosas que yo es mi responsabilidad como compañero de una persona de servirle en eso, de ayudarle a hacer ver las cosas. En este caso, el coordinador con los servidores y también el servidor principal con los servidores que tiene a cargo lo podría hacer. Son ejemplos que le pongo para que usted tenga un panorama un poco más amplio. La entrevista es un recurso que se utiliza como método para recaudar información esencial sobre las prácticas espirituales, mediante la cual valoramos la manifestación del fruto que glorifica a Dios en el ser
y en el hacer. Ese fundamento está en Juan 15:8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy importante que siempre el enfoque del discípulo sea glorificar a Dios, a darle toda la gloria a Dios, y que llevemos ese fruto y ese fruto permanezca. El fruto que glorifica a Dios se manifiesta en el ser y en el hacer, con mi testimonio primero y con mi enseñanza después. En el ser, mi testimonio primero, mi actitud, mi disposición, mi obediencia, reúnen un buen testimonio de un hijo de Dios, y después ahora sí mi enseñanza, el hacer, la multiplicación, para que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. Literal A nos ayuda a entrar al mundo del entrevistado, es decir, a la persona que estamos preguntándole acerca de sus prácticas espirituales, nos ayuda a entrar a ese mundo en el que él está, su perspectiva, a cómo está haciendo las cosas, si las está haciendo. Obviamente hay gente que nos va a decir: no la estoy haciendo. Entonces vamos a ayudarle, a mostrarle por la palabra cómo le podemos ayudar y cómo está instruido en la palabra la necesidad de las prácticas espirituales. Hay que datearse, como se dice vulgarmente, de versículos bíblicos que podamos compartirle a la persona que vamos a entrevistar en cuanto a las prácticas, si no las está realizando, y ver las cosas desde su perspectiva. Claro, es que hay gente que no ora ni ayuna ni puede ir a la congregación, pero hay gente que sí tiene razones. Hay gente que de pronto está totalmente incapacitada y no sabíamos. Hay gente que el médico, por ejemplo, le prohibió ayunar y no sabíamos. Pero si entramos en una relación personal, claro, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos, pero estoy hablando de los casos donde hay incapacidad médica, un ejemplo simplemente, y como no teníamos como ese relacionamiento, no le habíamos como consultado, no habíamos preguntado, no le habíamos entrevistado, entonces nunca nos dimos cuenta que el hermano de pronto tenía, o la hermana, por su edad, puede ser, o por alguna enfermedad, no podía ayunar, y el médico le prohibió un ayuno, o le prohibió simplemente no dejar de comer tanto tiempo, hablemoslo así, en términos que son ya muy médicos, que le prohibieron, no puede dejar de comer por los efectos de lo que está pasando en su diagnóstico, o es un ejemplo. Entonces, si yo no entro en ese relacionamiento con el servidor o con la persona, pues no me doy cuenta de su perspectiva, qué tiene, qué le pasa. Distinto es que la persona no lo quiera hacer. También nos vamos a encontrar personas que no lo quieren hacer, pudiéndolo hacer, no lo quieren hacer. Pero hay personas que al entrar en contacto nos vamos a dar cuenta que habían unas razones. Y eso es lo que necesitamos, es descubrir, saber qué le pasa a la persona, qué siente, qué tiene. Bueno, también nos vamos a encontrar con rechazo, nos vamos a encontrar con personas que no quieren que le investigue o hablar de su vida espiritual. Hay gente que no le gusta responder sobre eso. Claro, hay gente que no va a ser receptiva a la ayuda que Dios ofrece. Claro, si rechazan a Dios, si rechazaron al Señor de gloria, es normal que haya una persona afectada y que también rechace, pues también es por su estado en el que se encuentra. Claro, por esa persona es que necesitamos orar, hacer un proceso espiritual en la presencia de Dios, que es el que mueve el corazón, que es el que ablanda, que es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, entrar en la presencia de Dios a interceder por un compañero, por una persona que está puesta a nuestro cargo, porque no desea recibir la entrevista, porque no ayuna, porque no ora, es también algo que glorifica a Dios, que a Dios le agrada, que nosotros nos interesemos por esas personas. Si Dios lo hizo con Pedro, que era a veces de temperamento, una persona dura, difícil, sin embargo el Señor le tuvo tanta paciencia que con su amor logró su transformación. Con su amor logró confrontarlo y logró llamarlo cuando aún nadie lo llamaría, aceptarlo cuando él rechazó. Entonces es muy importante siempre tener la visión de Cristo, cómo se relacionó con la gente, cómo trató a las personas. Siempre fue importante tener ese referente, ese ejemplo que es Cristo Jesús. Muy importante trabajar como trabajó Cristo, que es nuestro maestro, nuestro referente, cómo él trató a sus compañeros de equipo de evangelización, cómo trabajó con cada uno, de acuerdo a sus temperamentos, de acuerdo a sus cualidades, sus imposibilidades. También trabajó con muchas cosas,
pero lo hizo a través de proceso personal, de hablar con cada uno, de preguntarle cosas, de preguntarle qué siente, cómo me ves, quién dice de la gente que soy yo. Mire cómo él se relacionaba, ¿no? Son detalles bíblicos que necesitamos ponerle más atención porque estamos en puestos de privilegio. B, nos permite identificar las cualidades, necesidades y dificultades en las personas. C, nos sirve para orientar al servidor a fortalecer su comunión con Dios. Ese es el objetivo, que la persona pueda conectarse con Dios, proceso de confesión, reconocimiento. Señor, no he podido orar más de 5 minutos, ayúdeme a pasar de esos 5 minutos. Reconocimiento, confesión. Literal D, nos permite conocer más al entrevistado, es decir, al servidor o a la persona que estamos compartiendo. Nos permite conocerla mucho más siempre y cuando tengamos acceso a esa persona y la persona nos lo permita. Por eso la entrevista es algo voluntario, yo no lo puedo obligar. Si él quiere, lo hacemos. Si no quiere, no hay inconveniente, pero ya debemos de informar a nuestra autoridad. Recuerde siempre, usted está sujeto a autoridades. Use las autoridades, porque Dios actúa a través de esas autoridades, nos habla a través de esas autoridades, nos orienta a través de esas autoridades. Entonces no podemos dejar de informarle los casos especiales, los casos de confrontación, los casos de rechazo, los casos de donde no ha sido posible realizar el trabajo. Entonces hay que reportarlo como caso especial, como caso especial. Le vamos a informar a la autoridad qué es lo que hicimos por esa persona, pero no fue posible la conectividad, no fue posible la entrevista. Hay que decir qué hicimos por esa persona y ahora sí, ya lo entregamos en las manos de Dios. Entonces, comunión unos con otros se necesita en esa parte. Punto número 5, ya casi terminamos, pero regáleme unos minuticos más después de las 9 para terminar simplemente de darle este ejemplo, cómo se hace en el discipulado, en el área de discipulado, y que es como un esquema simplemente que ustedes pueden usar o pueden mejorar como equipo, pueden mirar las necesidades de sus diferentes grupos y lo pueden adaptar también. No es para como regla de que tiene que ser así, no, mi hermano, es como el Espíritu Santo guíe a su autoridad y a la asamblea que se van a reunir para trabajar en procesos personales con las personas que pongan nuestra mano. Entonces, aquí está un esquema, las diapositivas se las vamos a compartir. Es como de pronto desarrollamos en el área de discipulado, la fecha del licenciamiento, el nivel, porque allá trabajamos con los niveles de discipulado del 1 al 5. Siempre es importante saber el proceso que la persona está haciendo, si ya hizo las semillas, si ya hizo la consolidación, si ya hizo el discipulado, si está en la escuela de ministros. Siempre es importante conocer ese aspecto de las personas para saber en qué nivel de conocimiento se encuentra la persona. Eso lo enriquece. El nombre completo es esencial, el teléfono, hace cuánto que está en los caminos del Señor. Hay gente que lleva 20, 30 años, pero apenas está diciendo, no, pues es que yo apenas nací de nuevo, porque apenas es que estoy empezando a entender la palabra. Podemos encontrarnos con personas así que nos van a compartir su experiencia personal. ¿Hace cuánto te congregas en CMB? Hay gente que viene de otras congregaciones, de doctrinas difíciles, y acá está confrontado, y bueno, hay situaciones que podemos conocer allí en esta pregunta. Otra pregunta allí está en sus pantallas, diapositiva 5, ¿cómo se organiza una entrevista? Estamos en ese punto. Esta es la forma que la organizamos pues en el discipulado. Le estoy colocando como ejemplo esta, pero ustedes pueden desarrollar una idea también, muy guiada por el Espíritu Santo. Y dice, ¿estás bautizado? Para nosotros es importante esta parte porque, por ejemplo, el que llega a nivel 1, pues regla general es una persona nueva, viene de consolidación, pero hay otros que son servidores que desearon y que acataron instrucción y desean hacer su discipulado. Entonces esa persona ya nos dicen, sí, ya estoy bautizado en tal iglesia o en esta, pero hay gente que por regla general, como es en el nivel 1, nivel 2, no se han bautizado. Aquí vamos a saber si no se ha bautizado, cuáles son las razones. Hay gente que dice, no, es que no sabía, no he entendido bien eso, no he sabido en qué consiste. Entonces aquí podemos ayudar a edificar a esa persona en el tema del bautismo para que tome su decisión y dé ese paso de obediencia. Claro que sí, hay gente que más que todo se abstiene a hacer las cosas por falta de conocimiento, pero si nosotros suplimos esa falta de conocimiento a través de la edificación de la palabra,
mostrándole exclusivamente por la palabra y no nuestra opinión, sino por la palabra, es una cosa muy diferente. Entonces vamos a ayudar a la persona a tomar una decisión bíblica y consciente, muy llena de conciencia. Dice, servías en algún otro ministerio, hay gente que viene de otras congregaciones o de otro grupo ministerial, que haya pasado de aquí para allá. Bueno saber ese antecedente y saber qué visión tiene, qué cualidades tiene. Ahí le va a permitir desarrollar esa parte. ¿Qué días de la semana te congregas presencialmente? Uno marca con una X. Hay gente que solo presencialmente lo hace el domingo y ahí conocemos por su trabajo, claro, por su trabajo, trabaja y no puede venir a la congregación. Son razones que uno puede poner allí como observaciones para tener en cuenta. Porque hay gente que no lo hace presencial, pero sí lo hace virtual. Lo hacen una sola vez el domingo presencial y las otras son virtuales. Bueno, aquí vamos a poder marcar con una X porque están las dos preguntas. ¿Qué días a la semana te congregas presencialmente y qué días a la semana te congregas virtualmente? Bueno, y si no te congregas, ¿por qué motivo no te congregas? Hay gente que dice, no, yo vivo lejos, no tengo tecnología, no puedo, y solo me congrego cada 15 días, vivo fuera de Cali, pero me congrego en CMB La Floresta. Bueno, hay cantidades de casos que usted, los que me quiera poner, ahí lo vamos a poder referenciar y puntualizar, es lo más importante, puntualizar el caso personal, porque el congregarse también tiene incidencia en la persona y en el proceso personal del discípulo, claro, y también del servidor o de la persona. Y te apoyas, hay gente que apoya algún grupo ministerial en CM La Floresta, de pronto está en Casa de Bendición y apoya a discipulado o apoya a los ujieres. Aquí nos vamos a dar cuenta de que esa persona tiene una vocación amplia y que responde en Casa de Bendición y responde también en discipulado. En el discipulado hay varios maestros que sirven en otros ministerios como Casa de Bendición, igual dan la talla, lo dan todo, aquí y allá lo dan todo. O sea que no hay inconveniente cuando hacen bien la milla que les corresponde y la milla extra. Ahí no hay inconveniente cuando responden en los dos casos. Los maestros que tenemos en el momento que sirven en otro ministerio cumplen acá excelentemente y sé que también lo hacen allá en el grupo donde están apoyando. Entonces, diapositiva número 6. ¿Qué tiempo le dedicas a la oración diaria, por ejemplo? ¿Qué tiempo le dedicas? Hay gente que solo dice, no, pues yo realmente le dedico 2 minutos, le doy gracias y salgo a trabajar. Gracias, Señor, por la vida, la salud y el bienestar y chao, me voy a trabajar. Pero hay gente que nos puede decir eso, o hay gente que nos dice, no, pues media hora y yo lo hago así, asá. Hay gente que explica, hay gente que es cortante, hay gente que explica, pero en ambos casos la pregunta está para decirnos qué tiempo está dedicando. El tiempo es importante, el tiempo que le dedicamos a Dios es prioridad para desarrollar esa relación, esa comunión con Dios. Es importante porque allá es donde hay cambios verdaderamente significativos en las personas, allá en la presencia de Dios. Entonces es muy importante que la persona pase tiempo con Dios, que la persona, no medimos el tiempo, no le vamos a valorar a la persona que si ora 10 minutos y que si entonces tiene que orar al menos 1 hora, está en pecado o algo así. No, simplemente es hacerle ver por la palabra la importancia de la oración. Claro, que no le falte la oración. Mostrarle por la palabra, porque por la palabra es que podemos convencer bíblicamente y el Espíritu Santo convence precisamente a la persona de pecado, de justicia y de juicio cuando conoce lo bíblico, conoce lo que Dios dice por la palabra. Entonces, explicarle a una persona de esta forma le va a ayudar mucho a ella y nos va a ayudar mucho a nosotros a vivir en esa actitud de edificación. Listo. ¿Qué tiempo dedicas a la lectura bíblica? Hay gente que 5 minutos, 10 minutos. Bueno, en esos 5 minutos que usted lo hace, que no es malo el tiempo, vamos a ver cómo usted lo hace, cómo lo lleva a cabo, si usted lee por libros, lo lee por capítulos, se lee un versículo al día, ¿cómo lo hace? Y entonces la gente nos explica, la persona nos explica, y no es malo. Es hasta bueno porque hay gente que nos da esta idea a nosotros, y excelente, uno también es edificado. Pero hay otros que nos dicen, no, pues hermano, yo leo un versículo, pero no entiendo nada. Yo leo un capítulo, pero no entiendo, me quedo dormida. Ahí es donde vamos a ver una necesidad y vamos a mostrarles la importancia de la lectura bíblica, de escudriñar las escrituras y la importancia de que esa persona pase el tiempo con Dios de esa manera. Si la persona se queda dormida, no lo puede hacer, oremos por ella. Cuando terminemos la entrevista,
que esa es una necesidad, de que Dios le ayude para que esté concentrada en la lectura bíblica y le abra el entendimiento para que comprenda las escrituras. Vamos a orar como oraba Cristo por sus discípulos en Lucas, en el capítulo final. También está, antes y durante del proceso de discipulado, usted ha recibido intervención de consejería. Pues esto ustedes lo harían ya en su caso, si la persona alguna vez ha recibido consejería, orientación de algún pastor, de algún consejero, puede decir que sí la persona, ya estoy en consejería, estoy trabajando esto, y ahí hay un conversatorio importante. No hay inconveniente, pero es bueno conocer si ya ha tenido contacto con un consejero. ¿Qué cambios ha percibido en su oración, en su comunión con Dios en los últimos 3 meses? Como nosotros manejamos ciclos de 3 meses en el discipulado, siempre miramos a ver cómo le fue en ese término de 3 meses, cómo ha avanzado, cómo ha mejorado, ¿sí? Porque siempre esta pregunta es evaluativa, si ha avanzado o no ha avanzado en su proceso de comunión con Dios. Si antes que no se conectaba, ahora se está conectando después de la charla que tuvimos el ciclo pasado, en el nivel pasado, entonces ahí vamos a ver cómo el Señor se glorifica y cómo el Señor nos respalda en toda esta labor que es tan importante. ¿Con qué frecuencia ayunas? Hay gente que lo hace semanalmente, o lo hace cada 15 días, o lo hace una vez al mes. O sea, la idea no es medir cada cuánto lo hace. Hay gente que ayuna toda la semana, pero está mal cargado. Hay gente que ayuna toda la semana, pero vive con rabia, con resentimiento. Entonces no es por eso, sino que lo haga bíblicamente, con el propósito bíblico lo tiene que conocer. Isaías 58, de una. Vamos a llevarlo, cuál es el propósito del ayuno y qué prácticas, qué voy a hacer durante ese tiempo de ayuno, cómo voy a leer la palabra, debo de tratar de congregarme, porque hay gente, como les decía, que ayuna, pero no ora, no trata de ir a la iglesia, no lee la palabra, no cambia esa comida material por esa comida espiritual. Entonces vamos a orientarlo y a edificarlo con la palabra. Ahí también le podemos ayudar a la persona. Mire cómo hemos desarrollado la entrevista. Si no ayuna, ¿cuál es el motivo? Puede ser un término médico, una restricción médica, y eso hay que respetarlo siempre, mi hermano. Por eso hay que preguntarle, ¿no? Y abajo, pues ya, si la persona está batallando espiritualmente con algo, pues si lo quiere compartir o comparte, no son preguntas obligatorias, hay preguntas que nos pueden responder, hay otras que no. Entonces está lo que esté batallando espiritualmente y personalmente, la persona puede compartir, y si quiere la persona nos puede decir, no, pues yo necesito más bien algo más profundo, me gustaría hablar con un consejero, con una consejera. Ese es el momento para remitir a consejería, para empalmar. Le voy a reportar este caso especial que me está solicitando consejería, o que veo que necesita consejería, y le pregunto a la persona, ¿usted le gustaría tener una entrevista ya con una consejera, con un consejero, para ya trabajar su proceso personal en lo que está batallando, lo pueda superar, pueda avanzar? Entonces la persona no autoriza, hablamos con nuestra autoridad, que es el coordinador de grupo, y le hacemos la solicitud de que por favor remita esta persona a consejería. Listo, y empieza su proceso de sanidad interior. Pero esa remisión la debemos hacer después de todo el desarrollo que hemos realizado. Séptima diapositiva, y finalmente, ya para terminar allí, entonces en el discipulado le hacemos preguntas básicas como cuáles son las 3 necesidades primarias que Dios como Padre ha venido a suplir a nuestra vida. Ahí está: provisión, protección y autoridad, algo que todo servidor debería de conocer a fondo. Observaciones del entrevistado. El entrevistado te puede hacer recomendaciones, o pueden haber detalles que te agrega sobre el grupo, sobre cómo estamos haciendo el servicio, y también están las observaciones del entrevistador. ¿Qué quiere decir esto? Que el entrevistador, es decir, el coordinador, servidor principal, el que está haciendo la entrevista al otro, es el que debe diligenciar esta entrevista. Él es el que la realiza, no se la voy a entregar. Ya hemos corregido eso, no se la vamos a entregar para que la llene, no, la llenamos juntos, pero yo soy el que la lleno, el que estoy entrevistando. Y ahora en adelante vamos a manejar esa dinámica, la vamos a hacer de la autoridad del entrevistador hacia el entrevistado. Es el que la va a llenar el entrevistador. ¿Listo? Si se puede aprender las preguntas, mucho mejor, pero tome ya sus apuntes después. Entonces ahí está terminada esta parte. Y recuerden, vamos a trabajar en unidad, aunque seamos de otro grupo, sepamos que todo vamos a enriquecer la obra de Dios. Le servimos es a Dios,
y sabemos que la evangelización, la visitación, Torrefuerte, trabajan en pos de casa de bendición, en pos de la congregación. Entonces hay unos propósitos muy grandes en toda la labor que ustedes hacen como servidores en el reino de los cielos. Compañeros, hemos terminado. Si hay alguna pregunta referente a lo que hemos explicado, a lo que hemos compartido, este es el momento para desarrollarlo y con eso terminaríamos. Si hay alguna pregunta, puede abrir el micrófono o levantar su mano virtualmente y puede intervenir porque ya hemos terminado en lo que son los conceptos básicos del tema de la entrevista. No se preocupen, sus coordinadores a su vez, su coordinador principal también estará tocando estos temas con ustedes con tal de establecer el primer contacto con todos los hermanos. Creo que Marta Lucía Torres quiere... bien pueda, mi hermana. Sí. Buenas Sí, noches. hermano, que el Señor lo tenga bendecido. Yo soy la servidora principal de la Casa de Bendición de Primitivo Crespo, Mélida Velázquez, y mi esposo Luis Villa, que estamos participando de la reunión, sino que en mi celular no cogió la plataforma, entonces estamos en compañía con la hermana Marta, estamos aquí en grupo, entonces quería hacerle presente a la reunión. Y también, Excelente. sí. Sí, También señora. quería decirle que sí, está muy bien toda la información que ha dado sobre la entrevista, ¿cierto? Lástima que esa información llegó cuando ya nosotros llenamos los formatos y ya los entregamos. Entonces ahí hubo un poquito de pronto de que ya la información llegó un poquito tardía. Pero no, todo bien. Sí, bueno, porque es no se que preocupe. ya entregamos los formatos y pues de pronto hay cosas que de pronto no se colocaron o no estaban bien así como usted ahorita lo está explicando súper bien y lo felicito, pastor, porque nunca es tarde para uno aprender, ¿o yo? Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios Dios. le bendiga, mi hermano. Sí, mi hermana, esperemos le respondo algo a la hermana. Sí, señora, gloria al Señor. Precisamente se deriva de la primera intervención, el primer contacto que ustedes hicieron, fue lo que inspiró esta reunión. De pronto no es que sí, llegó tarde, de pronto se ve así, pero precisamente la primera intervención que ustedes hicieron, se sacaron se visionaron estas necesidades y entonces las estamos tratando de suplir. Y vamos a seguir teniendo estas capacitaciones con tal de que ustedes y nosotros podamos cada vez hacerlo mejor. ¿Me hago entender? Porque eso fue lo que inspiró esta reunión, el primer contacto que ustedes hicieron. Y recuerden todos, ya le doy la palabra, recuerden todos, ahora que terminemos la reunión, confirman asistencia en cada uno de sus grupos, en los grupos de donde se encuentran. Me refiero a los grupos de servidores y coordinadores. Confirmamos asistencia, colocamos así, confirmo asistencia, mi nombre completo. ¿Listo? Confirmo asistencia, mi nombre completo, porque vamos a llevar la asistencia de los que estuvieron presentes o conectados en esta reunión. Ahora sí, adelante mi hermano que quería compartir. Bendiga, mi hermano. ¿Cómo Sí, están, mi señor, hermano? cuénteme. Diga a todos los hermanos del Amén. grupo. ¿Cómo están? Bueno, yo me llamo, yo soy Ramón Caullales, pertenezco al Sí, mi grupo de hermano. visitación y casas de bendición. Y también tengo el privilegio Amén. de ayudar a servir en los ujieres, hermano, cuando tengo tiempo. Yo pienso que Gloria a Dios. la enseñanza muy bonita y estamos en el tiempo de aprender a cada momento de parte de Dios, ¿no? Es Dios el que nos guía y que siempre nos instruye. Cuando nosotros vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer delante de Dios y no delante de los hombres. No para que los hombres nos vean, sino para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y cada uno de nuestros ministerios, Dios nos ha colocado ahí porque nos necesita, mi hermano. ¿Ves? Muchas Amén. veces la gente de pronto dice que no, es que Dios no me necesita, o yo para qué estoy en el ministerio. Dios nos ha colocado en un ministerio, sea de consolidación, sea de casas de bendición, sea de visitación, o sea mujeres, es porque nos necesita ahí, no es porque nosotros queramos, ¿ves? Sino que cada momento Dios nos quiere usar cada momento a nosotros. Vamos a ver que en esos tiempos va a haber tiempo de avivamiento en nuestras vidas y Dios quiere que nosotros nos dispongamos
a cada momento para recibir la bendición de Él. Amén. Amén. Y pues gracias a Dios por la enseñanza que estamos viendo hoy a través de este discipulado, a través de esta enseñanza que usted está dando, mi hermano. Es una bendición y es en el tiempo de Dios y no en el tiempo del hombre. A cada momento Dios Yo le tiene bendigo. grandes para nosotros. Amén. ¿O no? Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por su aporte, su participación, mi hermano Ramón, asimismo la hermana Marta. Muchas gracias por sus palabras y su aporte. ¿Quién más va a intervenir? Hermano Creo que el Cristian. hermano Alexander Márquez. Sí, es ¿Quién puede correcto. Cristian, Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Sí tenía una consulta para hacerle referente pues a los servicios, ¿no? Yo estoy como servidor principal Casa de Bendición del barrio Petetuí y la pregunta que le quiero hacer es, entonces, ¿puede uno también servir en discipulado como auxiliar en el turno que uno de pronto le quede fácil? Pues no sé, también me gustaría de pronto hacer esa clase de servicio, no sé. Pues usted ya me dirá, mi hermano, de todas formas, pues tengo la disposición y el ánimo completo para ello. Bueno. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Sí, es algo que ya hablaríamos internamente con el coordinador, porque hay que hacer la evaluación, como tú sabes, de todo el servicio que se desarrolla. Y si la persona tiene el espacio, el tiempo, y sin descuidar el otro ministerio, podría valorarse esa propuesta. O sea que seguiremos compartiendo internamente y a través de su autoridad, de su coordinador. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias por la intervención y la participación. ¿Quién más tiene alguna consulta? Mi hermano Abraham Acosta Muñoz. ¿Quién pueda? Buenas noches, Dios me le bendiga. ¿Me escucha? Amén, mi hermano, le escuchamos bien. Sí, señor. ¿Sí me escucha? Sí, mi hermano, le escuchamos. Bueno, una preguntita. Lo que pasa es que llegué un poquito tarde a la reunión porque pues, estaba laborando. Entonces, cuando habla que para entrevistar a las personas, es que yo soy de la Casa de Bendición, servidor principal de la Nueva Floresta. Y cuando habla para la entrevista a las personas, ¿es cuando uno la está consolidando o para qué personas es que es la entrevista del tema que trató esta reunión? Porque no alcancé a llegar a tiempo, porque haga el favor y me dé como una explicacióncita, hágame al favor. Muchas gracias. Mi hermano, pues estamos sobre el tiempo y no me extendería mucho, pero sí le puedo decir, mi hermano Abraham, que esta enseñanza queda grabada y va a ser reproducida en todos los grupos donde ustedes están para que usted vuelva a ver la grabación y despeje sus inquietudes. También si usted tiene alguna duda de lo que ustedes vean de la enseñanza del video, me pueden preguntar por el interno. Estoy ahí en los grupos principales, entonces me pueden ubicar por el interno también o a través de su autoridad, el pastor Frei Rafael y Víctor Murillo. Entonces, mi hermano, perdóneme, no le puedo porque ya nos corresponde terminar, pero me gustaría, sí, ahí queda la grabación para que usted se ponga al día y pueda recibir lo que el Señor nos ha dado en esta noche. Listo, creo que son todas las preguntas, no hay más hermanos que tengan allí preguntas. Terminamos pues en oración. Si hay alguna otra inquietud por el interno, pueden contactarme y compartimos lo que ustedes tengan allí. Padre Celestial, te damos gracias por toda esta noche, Señor, que nos permites pasar juntos, reunidos, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por todo este proceso personal. Muchas gracias por todos los coordinadores, servidores principales, servidores de todos los ministerios extramuros que han estado dispuestos, comprometidos para recibir lo que viene de ti, Señor, para aprender cada vez más a trabajar con las personas que pones en nuestras manos. Muchas gracias por la sabiduría y que toda esta enseñanza y todo lo que ellos reciban de parte tuya quede grabado en sus corazones para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, bendícelos con sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra. Bendícelos, respáldalos en sus diferentes funciones ministeriales. Síguelos respaldando, guiando en cada momento de cada
servicio. Llénalos de tu amor para que siempre hagan el bien a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos en la unidad ministerial como cuerpo de Cristo por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por estar allí y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buena noche para todos. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén, hermano Cristian. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Para servirles. Yo quiero saber Dios les cómo... bendiga en Cristo Jesús. Bendiciones. Yo le dije, pero... No, ¿ya oyeron? Está abierto el micrófono. ¿Cómo se reporta? Ahí en el grupo de WhatsApp, donde usted se encuentra de servidores del grupo de servicio, usted pone el nombre completo y dice confirma asistencia, solamente eso. Ahí usted va a ver que sus compañeros ya lo están haciendo. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén, mi hermana, con mucho gusto.